Estimados estudiantes, es un gusto saludarlos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, hoy nuestro encuentro es para hablar sobre un tema que es muy importante. Creo que es algo que a todos nos puede impactar directamente o indirectamente. Primero, porque ustedes, primero la parte donde ustedes pueden mirar en el título y hablamos sobre la fijación de precios basados en costos para el sector de manufactura. Entonces, bueno, primero que todo quiero presentarme. Mi nombre es Marta Lucía Olmos Mora, como parte de mi experiencia. Soy contador público, soy especialista financiera, magíster en administración financiera y pues he estado en varios sectores que me han permitido de una forma rápida y eficiente poder tener esa parte del análisis en cuanto a la parte de la experiencia y por supuesto de la parte de todo el conocimiento que he adquirido. He estado en diferentes sectores, en el sector de salud, en el sector de la construcción, en el sector de servicios, en el sector de tecnología. Hoy estoy soy directora financiera, soy consultora financiera y soy empresaria. ¿Por qué creo que es muy importante este punto donde hoy por hoy, y ya lo miramos en esta parte, que ya ahorita lo vamos a mirar un poquito más en materia, es como ir validando y analizando cada uno de la parte en donde uno evidencia que el mismo entorno, tanto empresarial, y que esto impacta muchísimo a todos, es saber realmente la importancia de estos costos. ¿Para qué? Para colocarles realmente un precio de venta. Para ello, entonces, ¿aló? Para ello, pues quería conocer como la parte de que ustedes conocieran cuál es mi perfil. Soy consultora financiera en la parte también, en la parte del sector de manufactura, uno de los sectores que es muy grande en la parte de, pues que aporta bastantemente al PIB, que nosotros podemos evidenciar y que realmente me ha gustado muchísimo, puesto que hay muchas cosas por mejorar, sin no quitar los otros sectores, pero que ya vamos a ver el porqué de por qué darles a conocer este tema tan importante. Entonces, para ello, ya les paso acá. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra agenda el día de hoy? Vamos a ver la importancia de los costos y los gastos para determinar realmente un precio de venta de un producto. Entonces, alguien me preguntará, bueno, esto funciona también para el tema de servicios, esto funciona. Hoy en lo que nos vamos a centrar es exactamente a la parte de cuando se hace una fabricación de un producto, ¿sí? Cuando cogemos una materia prima y la convertimos en un producto. Vamos a ver la metodología para analizar y costear nuestro producto. ¿Cuánto es realmente? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Un ejemplo de costeo real de un producto y en qué debo focalizarme para mejorar. Entonces, aquí comencemos. Entonces, en la primera parte, ¿qué podemos evidenciar?
La primera parte, y por qué les hacía esta parte de introducción, sobre todo en la parte mía, uno dice, bueno, un contador especialista en el tema financiero, ¿cómo es el tema del precio y del costo? Hoy por hoy nos damos cuenta que a nivel mundial, antes era muy importante cuando todos en la posición que estemos siendo empleados, estemos siendo empresarios, estemos armando nuestro emprendimiento, cualquiera que sea la situación en donde ahorita estemos ubicados, realmente siempre nos va a impactar, porque siempre vamos a decir, bueno, yo estoy como empleado, entonces necesito conocer cuál va a ser, qué está vendiendo mi empresa y cómo es que ellos realmente lo empiezan a vender, porque eso se maneja una estructura. Si la empresa no vende y no vende bien, pues realmente la rentabilidad y no hay las suficientes ventas, pues indiscutiblemente puede pasar varios escenarios. Uno, que empiecen a recortar el personal, que es como lo más fácil que siempre he visto, y esto lo vemos en cualquier compañía. Nunca validamos un poquito más el tema de cómo lo optimizamos, sino lo primero que analizamos es cómo yo hago para recortar esos costos, y entonces de una vez pienso de pronto en recorte de personal. O empiezo a decir, por ejemplo, ya lo que hacía una persona, que lo haga otra persona, pero que haga esas mismas funciones. O sea, hay muchas alternativas, o empiezo a disminuir los costos fijos. Hay muchas cosas que independientemente de eso empiezan a impactar. Iván, ¿no me escuchas? ¿No me escuchan? Espérame un segundo antes de continuar. Yo sí te escucho perfecto. Me dicen que no me escuchan. Iván me dice que no me escuchan. ¿Me pueden por favor confirmar todos, porfis? Yo sí escucho, profe. Ay, listo, súper. Sí, no sé si Iván... Escucho bien. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, muchachos, aquí en esta parte, nosotros lo que empezamos a evidenciar, muchísimas gracias a todos por decirme que estamos bien de sonido. Entonces nos damos cuenta que hay muchas alternativas donde nosotros nos damos cuenta que de pronto es como la tradición. Disminuyamos costos fijos y empecemos a mirar. Eso es como lo tradicional, ¿sí? Entonces aquí lo que empezamos a validar es, después de la pandemia, que esto es a nivel mundial, pues esto se volvió algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que indiscutiblemente hoy por hoy tienen que hacer muchas cosas. Tuvimos que cerrar, ¿sí? Tuvimos que hacer, así sea por ejemplo, por 3 meses, por 6 meses, por 7 meses, el mínimo que le haya impactado, digamos que sea 7 meses, pero son 7 meses donde realmente no encontramos, no estaba esa proyección desde el 2019, pues no había esa proyección porque todo lo basamos en oferta y demanda, ¿no? Entonces, se supone que dentro de lo que yo voy a proyectar, yo tengo unas ventas, yo las tengo que planear, ya sea para que yo pueda mantener la estructura. Entonces, cuando nosotros vamos a encontrarnos dentro de un sector de manufactura, que es el que yo ahorita, el día de hoy yo les quiero mencionar, pues hay muchas empresas que se veían antes de la pandemia muy afectadas. ¿Por qué? Porque pues de pronto tienen unos temas en la parte de producción, ¿sí? No es tan fácil, no es tan fácil. A veces todo lo que nosotros consumimos, voy a colocar un ejemplo, el crear unos zapatos
y empezarlos a desarrollar desde el principio, conseguir esas materias primas, hacer los planos, mirar para quién le vamos a vender, si le vamos a vender a un hombre, si le vamos a vender a una mujer, en qué tallas. Todo esto se requiere un tema de planeación y para ello tenemos que hacer una ejecución muy organizada. Entonces, cuando yo ahorita les menciono que es el tema después de la pandemia, pues hay muchas empresas que pues lamentablemente no han podido surgir por muchas variables, no solamente porque se dieron cuenta que de pronto estaban haciéndolo todo manual, porque llegó de pronto el tema de la tecnología y no estábamos preparados para ello, y aunque ya muchas veces estábamos diciendo unos años atrás, necesitamos esa parte como para optimizar esos procesos. La otra parte es de pronto de pronto en el caso de empezar a mirar que muchas empresas, una empresa de estas de manufactura, casi que entregar sus bodegas no es tan fácil porque irnos a la casa a trabajar, pues hay que mirar ese tema de estructura porque no es tan fácil. Entonces, hay muchas variables que impactan esto, que impactan estas compañías. Y ellos se han visto afectadas, ¿por qué? Porque realmente hay muchas empresas que también que se traían productos o insumos del exterior que a la vez, ¿qué sucedía? Que pues al momento de cerrar, se puede decir todo, entonces pues se quedaron los insumos, no pudieron hacer la producción, el consumo local se disminuyó, ninguno de nosotros queríamos comprar sino lo necesariamente básico, y eso es un tema que impactó muchísimo a las compañías, ¿sí? Estamos hablando, si ustedes me dicen, no, pero uno diría, no, una empresa de alimentación no se debería ver afectada, pero ya lo vemos, muchos restaurantes tuvieron que cerrar porque pues el consumo, ya la gente dijo, no, yo no quiero salir, porque hay algo que está pasando a nivel mundial que no queremos exponernos. Ahí vinieron el tema de la parte emocional, de que yo quiero cuidarme a mí, quiero cuidar a mi familia. Pero sin embargo, pues hay otros que tuvimos que salir porque tenemos que seguir produciendo, porque pues hay muchas variables. Entonces, ¿por qué hoy el día? Entonces, ¿por qué estamos hablando sobre este tema? Y es entender aquí lo que les voy a mostrar es una metodología. Pueden existir varias y ya les menciono por qué. Porque aquí les voy a mostrar lo que hemos visto con análisis ya de gente que, o sea, con soporte en la parte financiera, en el tema de costos, cuál sería lo más óptimo para que una empresa lograra tener y fijar un precio de venta. ¿Y por qué les menciono esto, muchachos? A veces he ido a empresas donde un gerente me dice, nosotros generamos el 30% de rentabilidad en nuestros productos. Y yo les digo, ok, sí, está bien, pero cuando hacemos una pregunta y cuando yo les hago la pregunta y les digo cómo lo hacen, inmediatamente empezamos a trabajar y a mirar un tema que realmente el mismo gerente me dice, no tuve en cuenta esa parte, no la tuve en cuenta, y pues realmente mi 30% ya no lo tengo, sino realmente es el 15%. Y el 15% impacta muchísimo, porque realmente a veces es cuando nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, que ustedes están en empresas, seamos empleados, empresarios o independientes, pues uno quiere ir creciendo día a día. Entonces está el empresario que dice, yo trabajo muchísimo, pero no logro vender lo que yo quiero. Perdón. Lady, no sé qué me están diciendo que haya un grupo de especialización, o si lo hay, agradezco mi anexen. Bueno, ahí no te entiendo muy bien qué es lo que quieres decir, Lady. Entonces, en cuanto a ello, pues es empezar a que nosotros podamos encontrar, yo les voy a mostrar esta metodología y seguramente al finalizar
les nombraré algunas, ¿sí? Que son posibles y que pues para que ustedes la tengan presente en el momento que sea algo necesario para que ustedes lo puedan trabajar en el entorno en que ustedes en estos momentos lo crean necesario. Entonces, la primera parte es, nosotros decimos qué es la composición de costos y gastos para obtener el precio de venta de un producto. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo así? O sea, en la parte, y acá hay una parte que a veces, lo digo también por experiencia propia, cuando uno le pregunta a los muchachos en cuanto a la diferencia entre costos y gastos, a veces decimos costos, gastos. Entonces, si nosotros nos orientamos al sector, depende del sector donde estemos ubicados, podemos clasificar un concepto de costos y gastos dependiendo de cómo realmente se vea lo que nosotros necesitamos ver o evidenciar o lo que nosotros necesitamos de acuerdo al objetivo que tenga esa compañía. En este caso, muchachos, denme un segundito, me gustaría... sí, señora. Ana, ¿sí la están grabando? Al finalizar, en el grupo de audiovisual, les estará enviando el link. Cuando tengan de pronto alguna pregunta, inquietud, sí me gustaría con mucho gusto, Ana, en estos momentos, para que vayamos adelantando y con eso, porque pues les estoy como respondiendo, entonces al finalizar, pues les voy respondiendo en caso de que ahorita ya no lo vea. Entonces, mirando el tema de la composición de los costos y gastos, es muy importante que tengamos la diferenciación, porque a veces decimos, clasificamos un costo, ¿por qué? Porque nos pareció congruente decir que es un costo, porque a veces cuando les digo a mis estudiantes, ¿por qué tú seleccionaste el costo? Entonces me dicen, no, porque realmente se utilizó, pero es que hay una gran diferencia para nosotros empezar a evidenciar y clasificar este concepto. Entonces, en este momento, ya creo que todos aquí conocemos muy bien la diferencia entre costos y gastos. Entonces, ¿cuál es esa composición? ¿Qué nosotros necesitamos hacer? Entender que en este caso, lo que vamos a hacer es definir qué producto vamos a nosotros, en qué sector. Ya sabemos que estamos en el sector de manufactura. Por eso les traigo este producto. Vamos a elaborar una silla. Aquí puede ser para oficina, para restaurante, para el hogar, dependiendo, porque recuerden que esta silla nosotros nos las pueden vender para oficina, pero cada uno le puede dar el uso dependiendo de lo que se requiera. Entonces, ¿cuál es esa composición? Tenemos que tener un objetivo claro. Y el objetivo claro es que necesitamos construir esta silla. ¿Qué necesitamos? Una materia prima. La materia prima es uno de los factores, el 80% de la volatilidad para colocar un precio de venta en el sector de manufactura está contemplado en esta parte. ¿Por qué? Porque realmente, y esto está evidenciado, que cuando uno va a encontrar, por ejemplo, empresas y uno les dice, bueno, ¿cómo ustedes hacen el coste? ¿Cómo ustedes proyectan o cómo ustedes evalúan cómo sacar ese precio de venta al mercado? Entonces ellos dicen, yo cojo todos mis costos, bueno, ¿cuáles clases de costos? Porque no todos son costos y a veces las personas están confundiendo el costo con el gasto. Por eso les hago mucho énfasis desde acá, porque a veces estamos hasta en maestría y a veces no logramos identificar eso y esa diferencia, y a veces esto genera un proceso o genera algo muy
algo que no le genera a la compañía un lineamiento para que realmente se cumplan esos objetivos que se quieren. Entonces, en la materia prima es uno de los temas que más impactan en esta parte. Entonces, ¿por qué? Porque realmente es una materia prima, por ejemplo, si hoy yo digo, para crear esta silla yo requiero madera, pero resulta que por cosas de precisamente de la pandemia, hoy hablando del tema de la pandemia, o porque hay un factor externo, o porque hay muchas cosas que se pueden afectar, pues la materia prima yo la tengo presupuestada en 100 pesos, pero mañana pasó algo y yo ya tengo un lote para crear y yo ya lo fijé a un precio específico. Pero mañana se me acabó la materia prima y ya mañana no la consigo en 100, sino la consigo en 120. Pero como estoy con mi mismo proveedor, pues yo realmente qué debo hacer para cumplir y no afectar realmente mi usuario final. Entonces, recordemos muchachos que cuando nosotros tenemos ya pactado una negociación, pues es muy difícil decirle, y creo que a todos nos ha pasado que compramos cualquier servicio y nos dicen vale 100 pesos y si mañana esa persona nos dice no, es que qué pena contigo, pero lo que pasa es que ya no vale 100 pesos sino 105. Cuando ya se ha hecho una negociación, pues efectivamente el cliente ya va a decir, ven, yo voy a buscar otras alternativas. Entonces, hoy en día estamos todas las empresas buscando como esa manera de cómo cautivamos a esos clientes, porque hoy en día el usuario final cambió a lo que estábamos hace 2 años. A veces sí, habíamos mucho entretenimiento, habían otras cosas, pero hoy en día estamos como más focalizados realmente en otros temas que cambió y ahora debemos trabajar para lograr entender el consumidor. Entonces, aquí esta parte, muchachos, es fundamental y muchas empresas, lo digo con experiencia, con el que hago el día a día, muchas empresas tienen esta falla precisamente por no llevar este control tan importante. Ahora bien, ¿cuál más es importante tener en cuenta? Las máquinas. Necesitamos saber qué máquinas intervienen en este proceso. Entonces, si yo necesito una silla que estamos viendo en la foto, que es mi producto que quiero elaborar, pues necesito una cortadora, necesito una máquina que de pronto me ayude para sellar, otra para que seque, otra que sea la cortadora. Hay muchísimas máquinas que intervienen durante el proceso. Y ya les menciono por qué. Porque realmente cuando nosotros evidenciamos, las máquinas, como todo, tiene un proceso y una vida útil, ¿cierto? Entonces, ellas están impactando directamente dentro de mi fabricación y dentro de mi producto. Entonces, es muy importante que las tengamos presentes porque a veces tampoco dentro de la estructura decimos, la semana pasada estuvimos visitando precisamente una empresa y le preguntábamos que hace cuánto tenía esa máquina y el señor nos decía que cuando fijaba sus precios él ya no las tenía en cuenta porque eso era demasiado años, o sea, el papá le entregó eso a esa empresa y eso ahí como funciona, pues realmente no sienten que eso impacte en el precio, pero ya lo vemos por qué. Y acá también se debe tener en cuenta el proceso. ¿Cuáles procesos? Ustedes miran, pues está el proceso de que pegue, si lo miramos acá, ¿sí? Sin saber nosotros del tema de cómo hacer una silla, porque nos tendríamos, acá ya sería otra clase, pero entonces acá nosotros lo vemos, entonces, ¿quién va a cortar el proceso de corte? Entonces va a crear el de corte, va a crear el tema del cuero, va a cortar la madera, el que pega, el que hace el tema el que hace el tema de colocar las puntillas, toda esa parte son los procesos. Entonces uno debe decir, bueno, todavía falta otro, el proceso de limpieza. Entonces esa madera, ¿cómo la tenemos? Porque nosotros la compramos de una forma, pero ¿cómo nosotros la debemos dejar para que realmente quede así lisa? Entonces son varios procesos que debemos tener en cuenta. Entonces esta composición es supremamente importante.
Ya vamos con 1, 2, 3, 4 pasos. Ahora miremos cuál es el siguiente. El siguiente, ¿cuál es? La nómina. Las personas que intervienen completamente en la fabricación del producto. Y acá entonces vienen varias preguntas porque a veces decimos, bueno, y entonces si por ejemplo la nómina, entonces aquí a veces confundimos la nómina de, hay empresas que son, en las empresas existen unas empresas que son de base, ¿cierto? Y hay otras que son ya como de lo que nosotros estamos viendo acá, de producción. ¿Y cuáles son las de base? Las que nos pueden ayudar a apoyar esa operación que necesitamos. Entonces aquí a la nómina, ¿qué me refiero? Es a la nómina de los operarios, de los que así como estamos viendo en la foto, de los que realmente están sentados allí haciendo el corte, haciendo la parte del laminado, mirando la parte de la madera, cortando el cuero, apuntillando, ¿sí? Eso es súper importante porque entonces a veces entramos con el tema y el dilema es, bueno, y entonces si a mí me dicen que el mensajero es, está dentro, él está repartiendo, pero por ejemplo, a veces podemos colocarlo como ejemplo, está en la parte de, nos trae materias primas, pero a su vez, entonces el señor hace los domicilios y están dentro de las actividades, pues eso, no, hay muchas personas que nos responden es costos, no, es gasto, no. Realmente qué es lo que realmente está impactando, ¿sí? Dentro de la fabricación del producto. Entonces, a esa nómina es que nos estamos refiriendo acá. Ahora bien, ustedes preguntarán, ¿pero qué son servicios externos? Los servicios externos realmente es que a veces, y esto también está avalado por las mismas compañías, muchachos, todo lo que yo les estoy trayendo acá es algo que es actual, que es algo que se está viviendo en las compañías, es algo que no es, acá hay conceptos que nosotros ya debemos conocer, pero es la realidad de lo que se está viviendo en el sector. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿a qué nos referimos el servicio externo? Resulta que a veces las mismas empresas dicen, bueno, si nosotros vamos a crear el tema de un vidrio que tuviera, por ejemplo, la silla, estoy colocando un ejemplo, entonces a veces nos preguntamos, ¿qué será más fácil? Que yo lo haga como empresa internamente, que me toca contratar a 5 personas o a 3 personas, que les debo pagar un salario mínimo con su auxilio de transporte y si dependiendo del tiempo que me lleve a hacer la elaboración de ese producto, me puedan ocasionar horas extras y todo lo que dependa de la ley, entonces normalmente hay muchas empresas que se evidencian y dicen, bueno, pues es que es más fácil yo contratar a un externo. ¿Cuánto, señor, o cuánta empresa usted me puede cobrar por realmente hacer lo que yo no quiero hacer acá internamente? Muchas empresas estamos trabajando, y esto en la actualidad, que hay muchas empresas que a veces, y esto es súper importante que también lo tengamos claro, y es que nosotros nos damos cuenta, es que nosotros nos debemos enfocar en lo que somos buenos, en los que somos especialistas, no en hacer todo, porque a veces cuando decimos por vender, decimos sí, yo le creo esta silla y yo le hago esto y yo le hago lo otro, pero resulta que no nos damos cuenta la cantidad, el tiempo, no costeamos adecuadamente y lo que terminamos es absorbiendo tanto el personal, ya sea, estoy hablando de empresas que sean pequeñas, saben muchachos que casi el 96% de las empresas en Colombia son pymes, ¿sí? Perdón, son pymes, pues realmente de 10 a 15 a 20 empleados están. Entonces, realmente a veces hay 2 personas. Entonces, uno tiene que empezar a mirar toda esa parte de su capacidad también operativa y que realmente le va a generar menos desgaste.
Entonces, cuando hablamos de servicios externos, es que estamos contratando a un externo a algo. Acá podemos ingresar, por ejemplo, no, es que necesitamos un tornillo, pero fabricación, un tipo X, que no, en estos momentos, pues no soy la experta en fabricar como tal la silla, pero que lo tuviéramos que colocar, que colocáramos un ejemplo como este. Entonces yo analizaría, ven, ¿qué me sirve más? ¿O lo hago yo internamente o hoy lo hago con un externo que está dedicado a ello? Y que él puede optimizar esos costos porque sabe perfectamente, porque conoce realmente lo que él ya sabe hacer esa tarea. En cambio nosotros, o sea, aparte que estamos aumentando los costos de fijos, pues tenemos un tema de aprendizaje, porque recuerden, lo que nosotros no somos expertos, todo lo podemos aprender, pero nos va a llevar un tiempo completamente diferente. Entonces no es lo mismo que yo ya conozca qué es lo que tengo que hacer a que realmente yo tenga que ir a aprender. Eso me va a llevar un tiempo, eso me va a llevar un costo, esto me va a llevar un tema de aprendizaje que también tengo que ser consciente y tengo que ir identificando como empresa o donde estemos ahorita, si realmente también le quiero impactar a la imagen corporativa de la compañía, porque un cliente descontento realmente va a hacer que muchos estén descontentos. Entonces esa parte es súper importante. Y viene la parte de los gastos generales que, por ejemplo, en este caso, necesito al comercial, necesito al contador, necesito al financiero, necesito a las personas de nómina para que puedan hacer todo el proceso de los comerciales, del auxiliar de venta, del auxiliar administrativo, del auxiliar, de todas las personas que son como tal administrativas. Entonces, aquí en esta parte es supremamente importante porque a veces tampoco se tiene en cuenta, sino decimos, ah, no, yo tengo en cuenta la parte de lo que es, de lo que me sirve para producción. Entonces, allí es donde debemos tener en cuenta estos factores. Eso es la composición. Ahora bien, entonces, antes de que pasemos, entonces, por ejemplo, ya antes de pasar al siguiente, me dice Ana, hablamos prácticamente del personal. ¿A qué hace referencia, Ana? Y si puedes abrir el audio, muchísimo mejor. Lo mismo, Ángela. Voy a resolver dos preguntas que tenemos en estos momentos. Ana me dice, hablamos prácticamente del personal cuando hablamos de nómina. No te entiendo muy bien la pregunta. Entonces, Ángela me dice, hasta el momento toda esta composición es costo, ¿es así? Efectivamente, pero ten en cuenta, Ángela, que cuando estamos hablando, sí señora, estamos hablando de lo que realmente está compuesta completamente el costo, ¿cierto? Acá estamos en la materia prima, las máquinas, los procesos, la parte de la nómina, ¿sí? Que afecta directamente a la producción de ese producto, unos servicios externos y los gastos generales, porque acá en la parte de gastos generales ya te nombro, yo creo que aquí en esta partecita, ahorita con el ejemplo, te vas a dar cuenta, Ángela, por qué lo mencionamos, ¿sí? Digamos que de aquí para allá, todo estamos de acuerdo que todo es costo. Entonces, Ángela, espero, Ángela, que te haya podido responder tu pregunta. Si no, me dices. Dice Ana, tengo entendido que la nómina hace referencia al personal. Sí, efectivamente, sí, señora. Ah, bueno, perfecto, Ángela, te agradezco mucho. Ana, sí, señora, en este caso dices que entiendes que la nómina hace referencia al personal. Sí, no sé si, no sé, por lo que me haces la pregunta es si te refieres a, o sea, en las dos preguntas que me has dicho, dices que hablas de personal cuando hablamos de nómina. Sí, señora. O sea, si te respondo en esa parte, sí hace parte del personal que se requiere, pero pues, o sea,
debemos tener claro que una parte impacta directamente a la fabricación y hay otros que necesitamos de apoyo. Por favor, Ana, si te quedó claro, me cuentas, y si no, ahí te dejo para que por fin me lo coloques como pregunta, ¿va? Bueno, entonces continuemos. Entonces hablamos de la metodología para analizar y costear mi producto. Entonces, como les mencionaba desde el inicio, vamos a mirar, es una metodología que yo les traigo que realmente hemos impactado a varias compañías donde es importante, muchachos, que ustedes también la conozcan. Y esto se los digo, ¿por qué? Porque a veces las empresas, ¿sí? A veces he visto, y no estoy diciendo que no lo sea, pero el contador, estamos dejando como la carga al contador para hacer de todo, ¿sí? Entonces el contador conoce y debe saber efectivamente cómo es que debe costear el producto y todo, pero realmente él tiene el conocimiento, pero no sería la persona que debería estar dedicada a esta actividad específica, porque se requieren de muchos más elementos para que realmente pueda salir adelante la compañía. De hecho, pues yo lo digo hoy en día y con todo respeto, un contador tiene demasiadas actividades que tiene que entregar, que posiblemente entregarle esta parte tan importante puede ocasionar también algo que no genere un beneficio para la compañía. Dice Ana, me refiero a que hablamos de dos clases de nómina, ¿verdad? Apoyo administrativo y podríamos decir apoyo de mano de obra. Sí, señora. Por eso mencionaba, Ana, que en cuanto al apoyo como tal, como mencionas allí, la nómina que mencionaban, y aquí estamos para realmente aclarar esta duda. Esta nómina que hago referencia es a las personas que están dedicadas a la parte de la producción. Entonces, por eso les estoy mencionando en la parte, por ejemplo, esto es el sector de manufactura, ¿cierto? Pero si nos miramos, vamos a poner otro ejemplo para de pronto dejarlo un poco más claro. Entonces, vamos a decir que estamos en una empresa de consultoría. Entonces, ¿cuál es mi mano de obra? Entonces, si, por ejemplo, nos dedicamos a hacer desarrollo de software, entonces necesitamos unas personas que desarrollen lo que realmente requiere un cliente. Para ello vamos a necesitar, por ejemplo, desarrolladores, ¿sí? Desarrolladores junior, senior, por ejemplo, arquitectos de software, ¿sí? Ellos entran directamente a la elaboración de ese producto, ¿cierto? Pero fuera de ellos, o sea, ahí ya se genera la primera nómina, que es la que me estoy refiriendo aquí, ¿cierto? Pero también dentro de la misma compañía hay personas que necesitan vender ese software, ¿cierto? Porque a veces no solamente nos podemos dedicar a producir, porque hay muchas más cosas que se requieren o muchas más actividades que se requieren para lograr hacer esas ventas. ¿Y a qué hago referencia? Está el comercial, está el contador, está el tesorero, está el gerente general, está el director comercial, que ellos no intervienen directamente así como lo está haciendo la persona aquí de nómina, pero sí que son parte de apoyo, porque sin ellos tampoco se podría lograr vender este producto que ellos se dedican diariamente a desarrollar. No sé si esa partecita, sí señora, se puede, Luis dice, ya lo puedes llamar como nómina operativa, ¿sí? En muchas empresas lo llaman nómina, lo pueden mencionar como, o sea, en la parte de esta de nómina son costos como tal, la parte de costos directos. Y en el otro lado lo mandan con gastos. Por eso es que yo les menciono que hay que tener mucha claridad la diferencia entre costo y gastos. Por eso es súper importante. Entonces, listo. Muchísimas gracias por las preguntas.
muy interesante que ustedes me hagan estas preguntas porque ya vamos a ver entonces cómo sería la metodología. Entonces, para ello les mencionaba que cuál es el producto. Entonces, el producto, normalmente, muchachos, dentro de la fabricación de una empresa está un tema de referencias. Hay un número. ¿Por qué es tan importante estas referencias? Porque realmente una empresa de manufactura es muy raro dentro del sector que se dedique solamente a hacer sillas y no más. Es muy raro. La empresa hace sillas, mesas, comedores, camas, o sea, hay muchísimas cosas porque hacen muchos productos. ¿Por qué? Porque necesitan que el cliente encuentre, o sea, como a todos nos ha pasado, no queremos desplazarnos y si ya encontré acá la silla, ay, qué rico encontrar la mesa, qué rico es encontrar el escritorio, qué rico sería encontrar el mueble. Entonces, pues realmente, ¿qué es lo que se quiere hacer? Acá está especificado con una referencia para que realmente ya sea el que va a diseñar la parte el que va a generar el diseño, al que va, por ejemplo, al de producción, pues van a tener un número específico. Y en esto, muchachos, porque hago tanto énfasis, a veces hay tanto dinero que se pierde solamente por esto. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué? Porque realmente no hay una organización. Entonces, por ejemplo, para esta referencia, para el de producción, es el 114, pero para el que diseña el producto está terminado en 115, entonces no hay una congruencia en la información y esto ha impactado muchísimo. Entonces, por eso les voy colocando como estos ejemplos para que ustedes se den cuenta del impacto que se puede generar al momento de entregar un dato erróneo. Y vamos a decir que vamos a elaborar una silla de un gerente. ¿Qué va a contener esta materia prima que yo les mencionaba? Ya estoy hablando más en desglose. Entonces, para ello, ¿yo qué necesito? Vamos a decir que necesitamos madera, 50 metros, puntillas 30 unidades, laca 30 mililitros, pintura 30 mililitros, tornillos 10 unidades y pegamento 10 mililitros. ¿Cierto? Aquí, ¿qué es importante? Normalmente, y esto también es otro tema tan importante, y es que esas maderas, normalmente uno compra, por ejemplo, la empresa no compra 50 metros, porque realmente no es rentable. Una empresa compra las tablas, las super tablas donde dicen, ok, entonces yo voy a comprar bueno, ellos miden, porque realmente es muy grande lo que ellos necesitan, pero eso viene en otras unidades de medida. ¿Y por qué acá es tan importante que lo miremos? Porque es muy diferente como nosotros compremos nuestra materia prima, la unidad. Por ejemplo, allá no les van a vender metros, 50 metros. Saben que le van a comprar una tabla, ¿cierto? Pero diferente es a saber cuánto me va a consumir esta silla. Entonces, aquí es un tema supremamente importante. La unidad de medida tiene que venir para costear. Por eso les menciono, para costear tiene que ser a la misma unidad de medida de consumo. Es decir, yo no puedo comparar manzanas con peras porque si no, yo no tendría ningún punto de comparación. Entonces, por eso es que aquí se debe tener siempre presente esta parte. Porque a veces dicen, no, mire, es que yo lo utilizo ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, que acá vamos a suponer que la tabla, la madera viene en gramos y acá yo la voy a consumir en metros. Pues entonces no estoy siendo congruente con el tema de mi costeo porque no es lo mismo yo calcular el precio de metros a calcular el precio en gramos. Eso es súper importante. Entonces, siempre no vamos a tener en cuenta la unidad de compra, sino la unidad de consumo para elaborar el producto que yo requiero. Ahora bien, ¿qué viene?
viene el tema de los procesos que yo les mencioné ahorita. Aquí en este caso estamos diciendo que necesitamos el de alistamiento y acá es un tema también que impacta bastante. Dentro del proceso de producción, entonces decimos, tenemos una persona que realmente se dedica al alistamiento. ¿Qué hace referencia al alistamiento? Es Pepito Pérez se dedica a listarme, vamos a crear una orden de producción que va a tener 100 sillas. Esas 100 sillas va a tener de materia prima 200 metros de madera y ahí le pasan el listado. Esa persona que va a listar toda esa parte, pues esto lo determinan como un proceso y esto lleva tiempo, lleva costo. ¿Por qué ustedes me dirían que lleva tiempo, lleva costo? Porque es un empleado que está en ese proceso y que le debemos pagar un salario y que va a gastar un tiempo determinado para tener este proceso completamente listo para que luego pase a corte, que ahí será o la misma persona o será otra persona, y luego que pase a ensamble, y por último que pase a limpieza y empaque. Entonces, cada uno de estos procesos va a tener personas diferentes, a veces eso no sucede, tenemos las mismas personas, pero tienen que pasar por diferentes procesos. Eso no quiere decir que como lo hace una sola persona, entonces la persona no le tenemos en cuenta el tiempo que se va a dedicar en estos procesos, porque no sería óptimo ese costeo que nosotros estamos desarrollando. Ahora bien, aquí ya tenemos, miren lo que ya hemos hecho. Ya sabemos la materia, el producto. Ya hemos pasado por el tema de qué es lo que realmente necesitamos, las materias primas. Luego pasamos por los procesos y acá ya definimos como tal los procesos. Entonces, bueno, ¿cuál es el proceso? Y a veces lo he evidenciado es que las personas o los empresarios dicen, no, trabajemos el tiempo total, ¿sí? El tiempo total, y no hacen esta parte de hacer una clasificación en el tiempo de alistamiento y en el tiempo de ejecución. ¿Y a qué me refiero? Entonces el alistamiento pues no va a tener tema de producción porque ya ahorita ya se los expliqué anteriormente, y es que está la persona y dice, me gasto 300 minutos por hora porque tenemos que calcular, esto va enfocado a que yo sepa cuánto vale por minuto ese proceso. Entonces, ya uno va y valida y dice, ok, 300 minutos. O la persona me dice, yo gasto para poderle colocar esa orden de producción, todos los materiales, me gasto 300 minutos. No tengo tiempo de operación porque realmente no hay. O sea, ¿qué tiempo de operación tiene el alistamiento? No lo tiene. Pero diferente al corte. ¿Por qué? Venga, lo que pasa es que aquí en el corte realmente se dedica, hay empresas que dicen, nos gastamos 40 minutos. Bueno, está bien, ¿sí? Lo pueden tomar así, pero realmente la mejor práctica, y por eso estamos aquí, como para mostrarles una mejor práctica, muy respetuosa de los procesos que se puedan manejar en una compañía, es que acá le estamos diciendo, el tiempo, usted tiene un tiempo de alistamiento, porque realmente de pronto acá usted necesita que la máquina, vamos a decir que la persona que se va a trasladar a la máquina de corte va a tener un tiempo de desplazamiento y que realmente eso no está operando la máquina. Pero sí hay un tiempo acá que debemos tenerlo en cuenta. Bueno, que ya cuando está la madera y eso es lo que empieza a pasar por esa parte de corte, pues ahí sí ya se gastan 30 minutos, es completamente diferente. Pero si nosotros nos damos cuenta aquí, esto nos va a servir para los puntos a mejorar, y ya ahorita lo hablamos. Y estamos hablando en el tema de ensamble, lo mismo. De pronto en el ensamble nos vamos a gastar una hora, pero ¿es una hora en operación o hay un tiempo acá que nosotros no hemos podido evidenciar y que debemos tener en cuenta? Y en el tema de limpieza y empaque. Entonces, en la limpieza pues no hay nada de alistamiento porque ya ese proceso lo que va a hacer es hacer la limpieza
y el empaque cuando ya el producto esté terminado, ¿cierto? Entonces aquí no había el tema de alistamiento, aunque uno podría decir, no, y en últimas no habría, porque para eso digamos que el alistamiento ya quedó acá incluido en esa parte, entonces sería como duplicar más tiempo. Y acá hace referencia a las máquinas que necesitamos. Este ejemplo es de 2 máquinas, la cortadora y la ensambladora, pero en la vida real hay como 5 máquinas que puede pasar el producto. Ahora bien, viene el equipo. Entonces, ¿quiénes son el equipo? Y creo que acá Ana me decía ahorita, venga, es que no comprendo bien esa parte. Entonces acá es, a este equipo me refiero, a el que está directamente, si ustedes se dan cuenta, acá encontramos a Sandra, que es el tema, ella está precisamente como lo estamos viendo en la foto, es que ella está mirando todo los componentes o todo lo que ya hicimos de proyección anterior, estamos mirando los materiales. Ella genera, le estamos diciendo que le pagamos 1.200.000, ¿cierto? Entonces es un valor que debemos tener en cuenta en la fijación del precio. Camilo está en el proceso de corte y ensamble, entonces ahí lo vemos que está él ensamblando esa silla, el corte. Y acá tenemos a Mónica, que es la que nos está haciendo el proceso de limpieza y empaque, y le pagamos 1.250.000. A esa nómina es la que hablábamos ahorita. Ahora bien, ya aquí en los servicios externos era lo que yo les mencionaba. La empresa puede empezar a evidenciar que esos son ya mejores prácticas, y es decir, ¿qué nos conviene más? ¿Lo hacemos aquí internamente o lo hacemos externamente? ¿Qué podría ser lo mejor? Entonces allí es donde nos damos cuenta cuál sería nuestra mejor alternativa. ¿Creamos estos tornillos o realmente los mandamos comprar en una empresa que ya los tenga listos y realmente nos salga mucho más económico? Eso, muchachos, es empezar a optimizar los costos de una compañía, de cualquier compañía o de cualquier empresa que ustedes tengan un familiar, conozcan una empresa que realmente les pueda a ustedes ayudar a ellos a empezarles a mostrar, porque a veces uno lo ve, de pronto uno ve esto que es como muy sencillo, pero cuando uno va a la práctica realmente hay muchas cosas que realmente se pueden mejorar y que no necesariamente tenemos es que disminuir, que es lo que yo les mencionaba al inicio, es la forma de disminuir los costos es saquemos a las personas. Es porque es lo primero que se nos viene a la cabeza. O no, ya disminuyamos la planta porque es que ya no alcanzamos. No, hay que mirar cómo optimizamos estos servicios. Esto es lo que como tal nuestra cadena, cómo la optimizamos, cómo generamos mejores prácticas. Hay muchas prácticas que las podemos hacer que a veces uno diría, venga, en serio que solamente haciendo esto usted me podría mejorar el precio. Por supuesto que sí. Hemos hecho estudios donde se demuestra el ahorro y la eficiencia que puede tener una compañía. Ahora bien, viene la parte de los gastos generales. Entonces, en los gastos generales encontramos precisamente la parte de pagarle la nómina administrativa, para llamarlo así, la nómina administrativa, llamar, por ejemplo, pagar la parte de los gastos fijos, como por ejemplo el arriendo. Entonces, ¿por qué lo llamamos? Porque independientemente de nuestro nivel de producción debemos pagar X porcentaje mensual. Eso es inamovible, o sea, eso no lo vamos a poder cambiar. Por ejemplo, la parte ¿de qué? De el servicio de celular. El servicio de celular para los comerciales. Tenemos una tarifa fija, pues las podemos distribuir siempre y cuando tengamos, o sea, aquí no estoy diciendo, ojo muchachos, que no podamos mejorar, porque de pronto alguno de ustedes me dice, no, sí señora, sí se puede mejorar, claro, pero teniendo estrategias claras. Por ejemplo, yo diría, entonces si yo veo que mi consumo de celular, mi factura vale 5 millones de pesos, pues yo voy a hacer una negociación con otro proveedor y lo que hago es mejor optimizar esos 5 millones y lo puedo mejorar a 3.500.000. Eso es algo de una mejora que uno la puede hacer. A veces
las empresas o nosotros mismos no nos damos cuenta del impacto que podemos hacer. Esos son, por ejemplo, mejoras. Y ya aquí, entonces, vamos a entrar al ejemplo real de un costeo de un producto que les traigo para que ustedes lo vean. Entonces, está el producto, la referencia, el producto. Acá la empresa está diciendo, miren, yo quiero generar una rentabilidad del 30%. Entonces, ya nos vamos con esa rentabilidad. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Ah, ok, mire, la materia prima, toda la referencia, habíamos visto madera, puntillas, laca, pintura, tornillos, pegamentos. ¿En qué unidad? Recuerden, muchachos, la unidad en la de consumo, no en la de compra, que es completamente diferente y ahí se generan muchos errores para lograr tener un óptimo costeo. Entonces, acá, ¿qué genera? El precio. ¿Cuánto realmente? Si acá yo me preguntaría, ¿cómo estamos comprando la madera? ¿La estamos comprando en tabla? ¿Y cuánto me está generando? O sea, yo tengo que evidenciar cuánto me está saliendo realmente el metro cuadrado. Yo necesito empezar a identificar eso. Y cada una de mis materias primas, yo tengo que saber realmente cómo es que las estoy comprando, porque eso es súper importante. Ahora bien, pasamos a las máquinas. ¿Y por qué es tan importante el tema de las máquinas? Porque nosotros compramos una máquina, pero en la realidad nosotros tenemos que saber exactamente en cuánto tiempo nosotros vamos a tener esa depreciación. Entonces, normalmente en contabilidad, que es una área de apoyo, hay unas políticas ya con la gerencia y dicen, mire, esta cortadora, de acuerdo, y eso lo evalúan con la parte de la misma persona o sea, el mismo proveedor que lo venda, pues ellos ya tienen como más o menos, pueden evaluar cuánto más o menos se va a durar esa máquina. Pero ¿por qué es tan importante? Porque yo necesito saber cuánto es el costo por minuto. ¿Por qué? Porque eso va a tener una depreciación. Entonces, estamos colocando acá en el ejemplo que vamos a decir que es en 5 años. O sea, lo que me está diciendo es que al cabo de 5 años, yo efectivamente esa cortadora la tengo y voy a tener que invertir o tengo que hacer algo. Por ejemplo, hay empresas que dicen, venga, yo la voy a cambiar en 5 años. O, por ejemplo, a veces no le restan el valor residual, que el valor residual es saber realmente, por ejemplo, me vale 35 millones, pero al cabo de 5 años, ¿cuánto yo la podré vender? O cuánto, a veces las empresas dicen, no, eso ya es chatarra, pero seguramente de pronto no es chatarra. De pronto yo puedo encontrar, o la persona, o yo misma puedo ir a buscar otra alternativa para que no valga precio cero, sino que pueda ser precio 3 millones, por decir algo. Entonces, ahí es donde yo debo tener en cuenta y cada vez que vaya generando y que vaya teniendo operación esta máquina, pues me va a generar un costo. Yo lo tengo que medir en el precio de venta. Entonces, es súper importante. Esto a veces, muchachos, nos hemos dado cuenta que realmente no se tiene en cuenta en las compañías porque no está claro la metodología. El equipo, entonces aquí yo les mencionaba, 3 personas con estos salarios, ¿cuántas horas? Esto es supremamente importante. Yo necesito saber, esta persona, ¿cuánto me vale el minuto? Entonces yo digo, ok, yo le estoy pagando, allá al inicio yo les decía que Sandra valía 1.500.000, si no estoy mal, para no devolverme, pero realmente lo que me está diciendo es el porcentaje, ¿cuáles son? Las prestaciones. Entonces, normalmente sabemos que una empresa que esté menos de 10 salarios mínimos, pues su carga operativa en prestaciones, me refiero a cesantías, primas, pues hay que aumentarle un 39% y por ello pues me va a aumentar el costo por minuto. Aquí debo tener en cuenta, normalmente trabajamos 8 horas por hora, que de pronto va a ser menos, ¿sí? Pero que realmente vamos a tener en cuenta los días, acá hay que tener en cuenta el día de producción. Entonces, independientemente que yo
que yo le pague al empleado todo su salario, todo su mes completo, yo tengo que mirar cuánto tiempo es el de producción. ¿Por qué? Porque es que esos son tiempos que me impactan como empresa o que le van a impactar a un empresario. Entonces, ahí es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, los gastos generales, que era lo que yo les decía, el arriendo, la energía, el agua y la nómina de los administrativos. Este valor es supremamente importante porque yo necesito saber cuánto realmente yo debo vender esa silla para poder cubrir tanto mis costos como mis gastos generales. Y aquí, entonces, hay un tema muy importante y al inicio creo que me preguntaban, bueno, no me acuerdo quién era, creo, espérenme un segundito, me preguntaba, no me acuerdo, me devolví como a mirar el chat, alguien me preguntaba de los gastos generales, no recuerdo quién era, sobre la parte de... No me acuerdo. ¿Existe alguna técnica para distribuir estos gastos generales entre los diferentes productos? Sí, efectivamente, Luis, eso era lo que les iba a mencionar precisamente. Entonces, esta es una metodología. Entonces, cuando hablábamos precisamente, en cuanto me decían que si todo era costo, ya me acordé que si todo era costo, lo que estábamos viendo, creo que fue la compañera Ana que me dijo, si todo era costo, y yo después les coloqué una pestañita de los gastos generales. ¿Por qué les coloqué esa parte de los gastos generales? Porque debemos tener claro algo, y es que esta metodología, ¿cuál sería la importancia? Es que no es lo mismo yo crear una silla a crear un escritorio. ¿Por qué? Porque es que tienen diferentes procesos, tienen diferente manera de tiempo. Seguramente la silla no va a tener el mismo tiempo que el escritorio. Entonces, aquí, ¿cuál es la metodología propuesta? Uno lo que puede hacer es lo siguiente para poder, porque lo que me está preguntando Luis es, ¿qué metodología? En este caso, ¿cuál sería la metodología? Lo vamos a trabajar por un tema de volumen de ventas. Vamos a clasificar las sillas, ¿sí? Vamos a decir cuántas, esa va a ser una familia, lo que son sillas, escritorios, muebles, ¿sí? Lo vamos a decir y vamos a clasificarlos en cada una de esas familias para no volvernos, mejor dicho, tan específicos, porque también eso llevaría a una metodología muy fuerte que no lograríamos hacerlo un poco más óptimo, pero que nos ayude realmente a encontrar cuál es el valor que debemos entregarle a este producto. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Y lo estamos viendo en el ejemplo. Entonces decimos, la familia, estamos hablando de las sillas. ¿Cuántas unidades vendidas al mes realmente yo tengo? Entonces, ¿cuántas vendí? 224 unidades. Un volumen de ventas fueron de 100 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue ese volumen? ¿Cuánto fue la participación? Porque recuerden que les estoy diciendo que no solo, pero supongamos que solamente que sean cuatro productos más, pues lo que se hizo fue coger este valor, ¿sí? Y distribuirlo entre el total de las ventas para que nos diera un porcentaje. Y a eso, ¿sí? Si ustedes cogen este valor de los 100 millones, lo multiplican por el 17, nos va a dar un costo por gastos por unidad. Gastos por familias indirectos. ¿A qué hace referencia? Que ese es el porcentaje o el valor que le vamos que le vamos a atribuir a esa familia, pero que realmente nosotros vamos a saber que por cada unidad que nosotros vayamos, cuando nosotros vayamos a vender, nosotros debemos cargarle un gasto asignable a cada unidad. ¿Y qué cuánto nos va a dar? 20.694. Ya con eso, nosotros estamos mirando que dentro de mi precio de costo, yo ya voy a tener este valor, ¿sí?
entonces ya voy a empezar a tener como el tema del costeo un poco más claro y no voy a tener como esa incertidumbre porque al finalizar de las negociaciones, si yo no hago una planeación clara de todo lo que les estoy mencionando, pues realmente ahí es donde vienen los temas de la compañía en que no genera la rentabilidad esperada y realmente cuando vamos a evaluar, pues ese 30% que hablamos inicialmente se nos va a convertir en un 15%. Entonces, esta es la forma, una de las formas, Luis, que podríamos trabajar, que es la que yo les quiero presentar hoy, para que ustedes puedan hacer una distribución sobre, que es teniendo en cuenta que el volumen de las ventas y las unidades vendidas. Ahora bien, ¿qué se requiere en cuanto a configurar un producto? Entonces, tenemos ya la referencia, que es la silla, el material, la cantidad y las unidades de medida. Entonces, aquí, ¿por qué yo les menciono esto de configurar? Entonces, yo les digo por qué. ¿Qué es lo que sucede? En muchas compañías se está haciendo esto de manera manual, ¿sí? Entonces, si tenemos un producto sería fabuloso porque yo le hago todo este proceso, ¿sí? En Excel lo trabajo y sería fabuloso. Pero recuerden que les he dicho y les he mencionado tips donde realmente hay que ir haciendo cambios permanentemente y a veces esto no se hace continuamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a ya saber que voy a hacer esta silla y que esto es lo que yo realmente tengo que hacer para poder fabricarlo, pues voy a tener ya más claridad de lo que yo voy a necesitar para sacarlo a venta. Entonces, yo ya no voy a decir, mañana no voy a decir, ay, es que me faltó la cinta, porque no, o sea, porque eso me va a impactar el costo. O sea, no, ya todo tiene que estar muy bien organizado para saber cómo yo voy a sacar esa silla y que, por supuesto, encuentre clientes para hacer la venta. En esta parte ya que estoy diciendo, ya me voy aislando más, un poquito más. Entonces ya estoy diciendo, tengo la referencia, tengo el producto, tengo los procesos, pero acá es supremamente importante, muchachos. Yo ahorita les mencionaba el tema del listamiento. ¿Qué pasa con las máquinas? Pues aquí no hay máquinas, aquí solamente hay tiempo, por eso les decía la importancia de tener el tiempo de alistamiento diferenciado al tiempo de operación, porque a veces tenemos el tiempo total. Entonces no sabemos dónde podemos manejar o optimizar el proceso. Entonces aquí tenemos el corte. Entonces, ¿cómo está distribuido? ¿Qué se necesita? La máquina cortadora, que ya la viramos allá, que ya supimos que por manejar esa cortadora vamos a tener aproximadamente 40,10 en costo porque tenemos este tiempo que son 40 minutos. Entonces allá, a medida que nosotros vayamos haciendo vayamos a costear ese producto, ya realmente ya estamos teniendo en cuenta la máquina, estamos teniendo el proceso, y lo mismo va a pasar con la ensambladora. La ensambladora, el proceso de ensamble que va a necesitar la ensambladora. Va a ser el tiempo de alistamiento más el tiempo de operación. Y el tema de limpieza y empaque, pues no se requiere máquina, por eso dice no aplica. Y acá tendríamos el tiempo de operación. Y para ello, aquí ya tendríamos el final. Entonces, todo lo que yo ahorita les mencioné, los que les fui hablando punto a punto, pues es lo que realmente me dice es, mire, usted tiene una materia prima, ¿sí? Que esto fue lo que le vale, esto es lo que hace, lo que le cuesta la mano de obra, y estos son sus costos indirectos, ¿sí? Y ese costo indirecto pues hace referencia aquí en el caso de la depreciación de las máquinas, y este fue el gasto atribuible que yo le voy a cargar aquí, porque eso es lo que por yo vender una silla, pues yo tengo que cargarle, porque por eso necesito mantener la operación, necesito pagar empleados, necesito pagar el arriendo, necesito pagar energía.
y adicionalmente a ello yo voy a tener que pagarle una comisión de ventas a cada director comercial y pues la voy a tener en cuenta. Al finalizar del tema, pues yo qué le voy a decir, mis costos totales fueron, estos costos totales serían realmente incluidos los gastos, van a decir que tengo 446 y que con la rentabilidad yo necesito vender esa silla en 959.683. Eso es la estructura. Y ustedes me preguntarán, hay muchas empresas que lo manejan de manera manual y no lo manejan con mucha metodología, puesto que es muy difícil, es muy dispendioso y, como les digo, el tema del manejo de la materia prima, pues no es tan fácil de manejarlos. Hay software que tratan de hacer esta parte, pero que realmente no es algo, los softwares son muy importantes, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta que no todas las compañías pueden pagar un software tan costoso. Entonces, a veces pues las compañías optan por hacerlo manual, no es la mejor práctica. Por eso, digamos que dentro de mi experiencia, yo trabajo y me apoyo mucho con un software que me parece supremamente fabuloso, tienen la misma metodología, se llama Teslit, y que realmente es muy asequible a una empresa, a estas empresas de manufactura, que le permite realmente ayudar a soportar al gerente, al que toma decisiones, no solamente al gerente, sino a los mismos empleados, para que no siempre que hablemos de costos sea disminuir esta mano de obra, porque realmente las personas son supremamente importantes y la idea no es, la idea es manejar otra forma, pero no siempre diciendo que vamos a eliminar, o sea, que vamos a sacar personas, a retirar personas, porque no es la mejor práctica. La mejor práctica es llevando esto de esta manera en detalle para que podamos optimizar la rentabilidad de la empresa, podamos asegurarles el trabajo a los empleados, que eso es supremamente importante, y podamos también generar o aportar valor al país. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y acá, al finalizar, lo que les quiero mencionar es en qué debo focalizarme para mejorar. Entonces, uno de los puntos importantes es definitivamente hágale seguimiento al precio en las materias primas. ¿Y por qué es tan importante? Ahorita lo mencionaba, el 90% de los factores que impactan al sector de manufactura, pues se ven afectados por el alto costo en las materias primas y que no es fácil controlarla porque realmente esto cambia y cambian por muchos escenarios. Si yo les dijera, no, es que solamente cambia por uno o por dos, yo les estaría mintiendo porque hay muchos factores dependiendo del sector. El sector de manufactura tiene muchísimos enfoques, o sea, muchas empresas. Yo les traje hoy el que hace una silla, pero ¿qué me dice el que, por ejemplo, hasta los mismos restaurantes, los que elaboran productos? En el caso de, por ejemplo, de los platos, el que se dedica, por ejemplo, a hacer empanadas. O sea, miremoslo como empresas que aunque a veces ellos se vean que no son una empresa, realmente sí lo son porque están fabricando, están entregando un producto al cliente, que a veces dicen, yo vendo, yo vendo, yo vendo, pero la verdad es que no me queda nada. Y no sé si a ustedes les ha pasado o han encontrado una persona cerca de sus amigos, familiares, que digan, yo trabajo y trabajo y trabajo, pero yo no siento que a veces, o sea, yo pueda tener esa ganancia que yo espero, porque precisamente dentro del ejercicio que hemos hecho y que yo he estado allí muy permanentemente, y me he dado cuenta que realmente este seguimiento a las materias primas, por allá el empresario lo dice cada año, porque es que cada año nos aumentan los precios. No, señor, porque por eso es que realmente no nos damos cuenta cómo nos está impactando. No podemos esperar hasta el otro año a saber si realmente estas materias primas me van a afectar y mi precio va a seguir o me aumenta o me mejora. Y si me mejora, qué bueno que yo se lo pueda trasladar al cliente, porque eso me va a ayudar
comercialmente a decir que si yo veo que a mí me dan un beneficio, pues yo voy a seguir estando allí. Y así es que debemos empezar a analizar esos temas. Ahora, identificar claramente los tiempos de proceso. ¿Y por qué yo identificaba y por qué les traje este ejemplo? Porque lo que pasa es que a veces decimos, no, lo que pasa es que hay mucho tiempo, es que esta persona de corte no, se gasta mucho tiempo, no. Lo que pasa es que, miren, yo les cuento un ejemplo. Hace como 2 meses fuimos a una empresa donde decía el señor, no, es que yo ya tengo que saber, o sea, ya el gerente, ya el de producción ya definitivamente va a mirar cómo saca a las personas de corte porque se demoran, dijimos que se demoraban 300 minutos, pero no, se demoran 600, el doble, o sea, el doble para sacar la producción. Pues claro, los costos se elevan completamente. ¿Qué les dijimos? Ah, no, mire, lo que pasa es que nosotros sabemos de las metodologías, les dijimos, mire, optimicen esta parte, entonces hagan, mire, coja esta máquina y muévala allí, pues de acuerdo a la empresa, ¿no? Por supuesto, y usted así va a disminuir esos tiempos. Los disminuyeron y realmente no tuvieron que sacar al empleado, sino lo que hicieron fue mejorarle la calidad de vida al empleado, pero a su vez también mejoraron esa optimización de costos. Entonces, hay muchas cosas, muchachos, que podemos hacer, pero que realmente tenemos que tener ese enfoque y ese análisis, que es a lo que los quiero invitar, a que si ustedes hoy por hoy, de pronto ahorita ustedes no lo tienen, pero que ustedes lo tengan claro, que saben que existen, que se pueden hacer y que realmente también como hay software que les puede ayudar a que les mejore esa calidad de vida, pero que son software que realmente les puede, que también se adecúen al presupuesto de las compañías. ¿Qué es otra parte? Identificar los gastos para controlarlos. Decimos, bueno, ¿qué tan viable es en este caso si nosotros tenemos la discriminación de esos gastos? Que necesitamos es empezar a evaluar y a decir, bueno, ¿cómo yo hago? Queda la parte de los servicios externos. Por ejemplo, estoy pagando muchísimo en nómina administrativa. ¿Qué tal si de pronto yo lo que hago es terciarizar, cojo ese servicio y lo hago para que un tercero me haga ese servicio? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo me doy cuenta? Si yo le llevo un control a los gastos. Si no se los llevo, difícilmente voy a poder entender cuál va a ser el que más me está impactando. Y lo que les mencionaba, validar los precios de los productos constantemente. Esto en la práctica no se hace, esto se deja cada año porque decimos es que cada año es que nos aumentan lo que diga el gobierno y así es que trabajamos. Entonces, a veces lo que hacemos es subir tanto nuestro precio que lo que terminamos es saliéndonos del mercado, haciendo que nuestra competencia se vuelva mucho más fuerte ante nosotros, porque sabemos que dentro de cada sector existe muchas empresas y pues que realmente yo lo que tengo que trabajar es mis costos internos y saber que realmente el mercado también está dispuesto a pagar realmente, porque yo puedo mirar, esta es una parte donde yo puedo mirar y por eso les menciono que esta es una de las metodologías, porque yo puedo mirar mi precio, yo puedo mirar mis costos y todo, pero si de pronto el mercado me dice, venga, pero es que allí me lo hacen mejor, pues yo qué tengo que evidenciar, pues tengo que volver a reevaluar estos costos míos porque la competencia lo está haciendo de otra forma. Entonces yo tengo que manejar porque no me puedo comparar, que a veces eso es lo que pasa. La gente dice, no, es que allí me vale 100 pesos, pero yo también tengo que trabajar en mi diferencial, porque es que acá me vale 110, pero yo qué le voy a dar a mi cliente para que él se quede conmigo y se dé cuenta que realmente, aunque somos la misma competencia, yo puedo encontrar mejores beneficios. Entonces, bueno, muchachos, eso era lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden, pues acá les dejo, les comparto mis datos de contacto. Miremos antes de cerrar, ¿existe alguna técnica, Luis Tamayo? ¿Existe alguna técnica para distribuir esos gastos entre los... Ah, sí, ya te lo dije, te lo mostré. Me dice muchas gracias. Ok. No sé, bueno, muchachos, eso era lo que quería contarles el día de hoy.
En verdad, en serio, les agradezco muchísimo. Recuerden que cualquier cosita estamos acá en mis contactos, mis redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Hilda. Muchas gracias, Jessica. Les agradezco muchísimo. Les comparto por si de pronto alguien, ahí está el nombre del software que realmente... muchas gracias, Jefferson, Marilu, súper. Les comparto el software para que ustedes en algún momento, si ustedes creen que realmente les puede bien, si les puede servir a alguien, es muy importante que de verdad, si les parece. Y bueno, muchísimas gracias, John. Les agradezco muchísimo por el tiempo y les deseo una excelente tarde. Que estén muy bien.